Mi profesor me reprobó para arruinarme, así que empecé a salir con su hija para devolverle el favor. Me llamo Diego, tengo 24 años y estudio ingeniería en la universidad. Siempre he sido un buen estudiante con un promedio decente y metas claras. Todo iba bien hasta que me topé con el profesor González en una de las materias más importantes de mi carrera. Desde el primer día noté que tenía algo en mi contra. Era un tipo de 50 años, bastante estricto y con un ego desmedido. Si alguien no se alineaba con lo que él pensaba, lo hacía notar. Y yo por alguna razón me convertí en su blanco favorito. Al principio pensé que solo era la típica rigidez de un profesor, que se toma su trabajo muy en serio, pero con el tiempo empecé a notar que las cosas iban más allá. González parecía disfrutar poniéndome en situaciones incómodas, haciéndome preguntas capciosas, frente a toda la clase y ridiculizándome cada vez que podía. Pero lo peor llegó cuando, después de esforzarme al máximo en su materia, terminé reprobando. No podía creerlo. Sabía que mis respuestas en el examen estaban correctas, así que pedí una revisión. Lo que siguió me dejó claro que él tenía un problema personal conmigo. Cuando fui a su oficina a discutir mi examen, me recibió con una sonrisa sarcástica y una actitud condescendiente. Revisó mis respuestas una por una y de forma deliberada encontró fallas en cosas insignificantes para justificar la calificación. Lo peor de todo fue cuando, al final de la revisión, me dijo con una voz fría: «Deberías reconsiderar si esta carrera es para ti. No todos tienen lo que se necesita». Me fui de su oficina con una mezcla de frustración y rabia. Sabía que no podía dejar que él destruyera mis planes, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacer algo al respecto. Fue en ese momento cuando supe de la existencia de Valeria, su hija, una chica de 22 años que, curiosamente, estaba en mi mismo campus pero en otra carrera. Había escuchado de ella por algunos compañeros. Era bonita, sociable y, según decían, estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Si él quería hacerme la vida imposible, ¿por qué no devolverle el favor? Así que empecé a acercarme a Valeria de manera sutil, en la cafetería, en los pasillos y en cualquier oportunidad que tuviera para interactuar con ella. Al principio todo fue muy casual, sonrisas, pequeños comentarios, hasta que logré captar su interés. Sabía que jugar con los sentimientos de alguien no era lo más moral, pero en ese momento mi deseo de venganza era más fuerte. Valeria, al igual que su padre, era una persona que disfrutaba del control, pero también parecía aburrirse fácilmente. No tardó mucho en mostrar interés en mí cuando notó que no la trataba como todos los demás. En poco tiempo, empezamos a salir como amigos, pero mi plan era llevar eso mucho más lejos. Quería que González viera lo que era perder algo que apreciaba, y nada sería más efectivo que hacerlo ver cómo su propia hija se involucraba con el chico al que había intentado hundir. Después de un par de semanas saliendo con Valeria, las cosas empezaron a avanzar tal como lo había planeado. Ella parecía cada vez más interesada en mí. La veía como el tipo de chica que disfruta la atención, y al yo no ceder tan rápido como los otros, eso solo alimentaba más su curiosidad. Me di cuenta de que tenía que ir con cuidado. No podía precipitarme porque todo dependía de que ella cayera en el juego por su cuenta. Mientras más la hacía creer que yo estaba realmente interesado, más se alejaba de otros chicos y más tiempo pasaba conmigo. Empezamos a salir a lugares más íntimos, cenas en restaurantes, largas caminatas por el parque e incluso algunas escapadas a cines alejados del campus. Cada vez que la acompañaba de regreso a su casa, pensaba en lo irónico que sería que su padre supiera quién la estaba cortejando. Al principio me aseguré de mantener todo bajo perfil. No quería que González sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde. Las conversaciones con Valeria eran cada vez más personales. Ella me contaba sobre lo estricta que era su familia y cómo sentía que su padre siempre intentaba controlar cada aspecto de su vida. Me hablaba de cómo había intentado rebelarse en varias ocasiones, pero siempre terminaba cediendo. En ese momento supe que estaba tocando el punto exacto. Hacerle sentir que estar conmigo era una forma de liberarse de la presión familiar fue el gancho perfecto. Una noche, después de una cena en la que parecía estar más abierta que de costumbre, la llevé de regreso a su casa.
Antes de despedirnos, me miró directamente y me dijo: «¿Sabes? Creo que mi papá se sorprendería si supiera con quién estoy saliendo últimamente». Eso me hizo sonreír internamente, aunque por fuera fingí sorpresa y le respondí con tono despreocupado: «¿Y por qué tendría que importarle? Eres adulta, ¿no?». A partir de ese momento, supe que estaba lista para dar el siguiente paso. Empecé a ser más directo, no con palabras, sino con gestos. Pequeños detalles como tomar su mano un poco más tiempo, miradas prolongadas y, finalmente, un beso robado en uno de nuestros encuentros. Valeria parecía encantada, como si finalmente estuviera haciendo algo que la hacía sentir en control. Yo, por otro lado, sabía que todo esto era parte de un plan más grande, aunque por momentos me preguntaba si no estaba cruzando ciertos límites. Pero cada vez que recordaba la cara de su padre en su oficina, despreciándome y dándome por perdido, mi determinación volvía con más fuerza. Empezamos a vernos cada vez más seguido, tanto que los amigos de Valeria empezaron a notarlo. A mí no me importaba. De hecho, esperaba que llegara un punto en el que el propio González lo descubriera. ¿Qué mejor venganza que enterarse de que su hija estaba involucrada con el mismo chico que intentó hundir? La oportunidad llegó cuando Valeria me invitó a una comida familiar en su casa. Sabía que ahí estaría su padre, y la idea de enfrentarlo en su propio terreno me emocionaba. Acepté la invitación con gusto, asegurándome de mantener una actitud amable pero segura. Quería que viera que no era el mismo estudiante al que había menospreciado. El día de la comida, todo estaba preparado. Llegué vestido con lo mejor que tenía y llevando un pequeño presente. Al entrar en su casa y ver la cara de González cuando me vio, supe que había logrado lo que quería. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto en cuestión de segundos. Valeria, sin darse cuenta del conflicto interno de su padre, me presentó con orgullo como el chico con el que estaba saliendo. González apenas pudo contenerse. Durante la comida, hizo todo lo posible por disimular su incomodidad, pero sus preguntas incisivas y su tono pasivo-agresivo no pasaron desapercibidos para mí. Sabía que él entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. Me miraba como si quisiera fulminarme en ese mismo instante, pero no podía hacer nada sin quedar como un loco frente a su familia. Salí de esa casa sabiendo que había dado un golpe directo donde más le dolía. Ahora, solo faltaba llevar las cosas al siguiente nivel. Después de esa comida, todo se volvió más intenso. Valeria, encantada con la idea de estar en una relación secreta con alguien que sabía que su padre no aprobaría, se mostraba cada vez más comprometida. Lo que ella veía como rebeldía, yo lo veía como el desenlace perfecto de mi plan. González seguía tratando de mantener la calma, pero ya era obvio que estaba perdiendo la paciencia. Empecé a notar que Valeria hablaba menos de su padre y más de nosotros. Me decía cómo le emocionaba la idea de llevar nuestra relación a algo más serio. Por dentro, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y culpa, pero no podía retroceder. Estaba tan cerca de lograr mi objetivo que no iba a echarme atrás. Pasaron algunas semanas y Valeria empezó a insistir en presentarme formalmente como su pareja en un evento familiar más grande, donde estarían también otros colegas de su padre. Sabía que ese era el momento exacto en el que todo se vendría abajo. Acepté, sabiendo que este sería el golpe definitivo. La idea era clara: exponer nuestra relación justo frente a todos los que conocían a González, haciendo que se sintiera completamente humillado. El evento llegó y, tal como esperaba, la tensión era evidente desde el momento en que llegamos juntos. La mirada de González lo decía todo. Una mezcla de impotencia, furia y desconcierto. Se mantenía distante, tratando de fingir que todo estaba bien, pero cualquiera que lo conociera sabía que algo no estaba en orden. Durante la noche, me aseguré de ser el perfecto caballero, tratándola con atención y haciéndola sentir como si realmente me importara. Valeria estaba encantada, mientras su padre apenas podía disimular su enojo.
Lo mejor vino cuando algunos colegas de González, sorprendidos al verme con su hija, comenzaron a hacer preguntas que él no podía evadir. Fue entonces cuando Valeria, con una sonrisa de oreja a oreja, les dijo a todos: «Sí, estamos saliendo, y no podría estar más feliz». La expresión de su padre fue impagable. Todo su mundo parecía derrumbarse en ese momento. Valeria, ajena a la tensión, continuaba actuando como si todo fuera perfecto, mientras yo me deleitaba viendo cómo González se contenía para no explotar delante de todos. Después de eso, sabía que no quedaba mucho más que hacer. Al final del evento, cuando ya nos íbamos, González me interceptó mientras Valeria estaba despidiéndose de algunos familiares. Me llevó a un rincón apartado y con una voz baja y amenazante me dijo: «No sé qué estás buscando con todo esto, pero te juro que te arrepentirás». Le respondí con una sonrisa fría y le dije: «No se preocupe, profesor. Solo estoy disfrutando de lo que merezco». Al día siguiente, decidí que era el momento de terminar con todo. Ya había conseguido lo que quería: humillar a González, hacerlo ver cómo el mismo chico al que trató de arruinar estaba saliendo con su hija, y todo sin que él pudiera hacer nada al respecto. Le mandé un mensaje a Valeria diciendo que necesitábamos hablar. Nos encontramos en un café, y ahí fue donde le solté la verdad. Le dije que no veía un futuro entre nosotros, que nunca había estado realmente interesado, y que todo había sido un juego. La reacción de Valeria fue devastadora. No podía creer lo que estaba escuchando. Intentó entender, buscó respuestas, pero todo lo que pude decirle fue que simplemente no sentía lo mismo que ella. La expresión de tristeza en su rostro me dio una extraña sensación de satisfacción, pero también algo de culpa. Sin embargo, recordé por qué había empezado todo esto, por la forma en que su padre intentó arruinarme. Me levanté de la mesa y la dejé ahí, sola, sin darle más explicaciones. Días después, supe que Valeria estaba desconsolada y que su relación con su padre estaba más tensa que nunca. No solo había perdido al chico con el que se había rebelado, sino que también sentía que su padre había tenido razón todo el tiempo. González, por otro lado, intentó disimular la situación ante sus colegas, pero todos sabían lo que había pasado y cómo había perdido el control en su propia casa. Finalmente, me alejé de toda esa historia con la certeza de que, aunque no era algo de lo que estuviera orgulloso, al menos había logrado devolverle a González una pequeña parte del desprecio que me había mostrado. Hemos llegado al final de este relato. Si les ha gustado, no olviden dejar su like. Si conocen a alguien que tenga una historia similar, compártanle el vídeo. Y síganme para más historias.